Juan Libertad, creo, ¿no? Bueno, no he intervenido hasta ahora, he estado escuchando, sí. Creo que atentamente. Hombre, a mí me parece que este tipo de cosas, salir de la crisis, tengo aquí una nota resumiendo las cosas que el otro día en su discurso anunciando que no será candidato, el presidente del gobierno decía al respecto de una tarea ambiciosa y un programa realista que si queréis luego recorremos esto por encima, pero sí. lo que yo quería recordar, estoy totalmente de acuerdo con lo cíclico que decía Alejandro, y en tiempos de crisis todo parece que es crisis y en tiempos de bonanza todo parece que es bonanza. Yo personalmente he vivido época de bonanza llevando el tema a la práctica aquí en Jerez con el negocio del vino, y también he vivido hasta hace unos años lo contrario. Entonces, cuando hay una época de bonanza, todo el mundo se pone muy contento y se lanza para adelante pensando que lo hace con un análisis suficiente y con unas expectativas adecuadas y demás. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático del viñedo en el marco de Jerez, que se multiplicó desde 10.000 hectáreas a 22.000 en una serie de años y luego ha vuelto otra vez a 10.000, pero en cambio las existencias en almacenado pues no han seguido ese desarrollo tan acusadamente. Bueno, nadie se puso a pensar, y hubo quien lo dijo, que qué va a pasar si esto se detiene. Y dice, hombre, no hay que ser pesimista, no hay que ser agorero. Bien, pues se detuvo. Ahora estamos en crisis, pues tampoco hay que ser agorero ni pesimista. A mí me parece realmente poco equilibrado anticipar lo que vaya a pasar de aquí a 10 años. No hay forma humana de saber qué eso va a ser. Austeridad. Austeridad tiene que imperar siempre. Lo que pasa es que, como con todas las cosas, que es caro, que es barato, que es austero y que no es austero, pues también tiene una banda de mínimos y máximos muy amplia, o más amplia de lo que parece. Nacionalizar. A mí no me parece que nosotros estemos, dentro del contexto de la Unión Europea, en situación de nacionalizar nada, y menos una cosa tan importante como pueden ser las cajas de ahorro, que tienen su parangón en otros Estados miembros, con distinta incidencia en unos y en otros, y que no se puede decir que estén nacionalizadas, aunque tampoco son necesariamente una empresa privada como la de Alejandro. Ese equilibrio es lo más importante, y en cada situación, en cada sociedad, vamos a decir, cultura es una expresión que se usa mucho, pero en cada Estado miembro tiene una configuración. Hombre, aquí en España ha tenido la que ha tenido, y ahora de repente ha entrado el sarampión, de decir que tal cual. Evidentemente, a lo largo de todos estos años, en donde hubo esa euforia tan grande, esa relación de actividad prestamista o de actividad crediticia y recursos propios, que ha sido siempre clave en la banca, tanto en España como en el resto de lo que conocemos en la Unión Europea y en Estados Unidos, se perdió por todas partes. Y cuando ha llegado la cosa fea, y aquí tengo una nota que todavía estaba leyendo ayer, pues resulta que los bancos españoles tienen una exposición enorme en tierras y en terrenos edificados o edificables. ¿Me permites el folio que acabas de mover? El segundo. Bueno, está en asqueroso inglés. Está en el idioma de su majestad la reina, ¿eh? Y británica. Sí, hard landing. Esto es difícil aterrizaje. Un choque, ¿no? Aterrizaje forzoso. Crash, diría. Aterrizaje forzoso. Y efectivamente se refieren a entidades como la Caixa o entidades como el Santander. Pero no es menos importante la exposición al ladrillo que tienen, por ejemplo, los bancos. Y nadie se cuestiona aquí la publicidad o el intervenir los bancos, y no ha sido menos, por ejemplo, la mala gestión de los bancos durante esta crisis, y nadie se ha planteado aquí meterle mano a los bancos por la mala gestión, por la politización que tienen los bancos en sus consejos de administración, que la tiene, y a favor de un partido determinado, que claro, ahí no dice nada porque es su partido. Hombre, yo en eso tengo y también en lo último, al final de la crisis, ¿qué queda? Pues queda un agujero tremendo que ha tenido el gobierno español que salir a prestarle dinero, y ha sido muchos miles de millones, y tampoco ha dicho nadie nada. El que hasta hace 2 días era ultraliberalista y a mí no me toque porque este es mi gobierno, ahora reza al padre Estado para que le dé dinero. Conforme, Manolo, pero el gobierno español y el americano y el británico y el alemán, quiero decir pero que donde ha habido los gobiernos, el Estado ese tan malo que no se podía ni ver, porque el Estado era malo, era el laissez-faire, laissez-faire, era el liberalismo a ultranza, ¿verdad? Decía, a mí no me toque, vamos, pero nada. Y cuando estoy malito, cuando hay que socializar las pérdidas, se socializan. ¿Y las ganancias no? Las ganancias no. Entonces, mira,
Para eso prefiero nacionalizarlo. Para eso prefiero nacionalizarlo y tener las dos cosas, las pérdidas y las ganancias. Vamos a ver, yo no estoy seguro de que eso sea así, porque en Francia tenemos un ejemplo paradigmático en que se demuestra que no se sabe nunca cómo van las cosas, porque hay una nacionalización a media, que con Mitterrand la tuvo que parar, pobrecito mío. Me encanta, este es el debate dentro del debate. Yo personalmente, en lo que estamos hablando, que ha salido el tema de la nacionalización, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar. Claro. A ver, para banqueros o para directivos de caja de ahorro hay profesionales. Por tanto, y después no nos olvidemos, nacionalizar una entidad financiera tiene un coste muy grande que no tenemos por qué soportarlo. Hombre, depende. No. A ver, y había una frase en plena crisis demasiado grande para dejarlo caer. Lehman Brothers cayó. Hombre, o sea, me explico, que si se ha hecho mal los deberes, tanto bancos, cajas, empresas, Juanito o Manolito, pues lo siento mucho. Nadie es lo suficientemente grande para caer. Por eso me explico. Todo el mundo que cae. Caiga y lo que hace falta, lo que pasa es que en esta crisis que estamos atravesando estamos poniendo, ya no nos quedan paños calientes para que y nos sale agua por todas partes. Entonces no sé hasta qué punto es importante que realmente esto, no te voy a decir sangre, pero ahí estará el gobierno de turno que sepa calibrar, que valga el símil, ¿qué parte tiene que dejar que salga agua? Si tuviéramos un submarino, como lo has recordado, lo que habría que hacer es emerger y llevarlo al astillero directamente. A lo mejor, evidentemente. Porque si no te va al fondo. Y quitar al capitán. Pero que se vaya el capitán. Sí, yo quería comentar al hilo de lo que hablaba Manuel Caballero, que, bueno, primero me ha llamado la atención una frase que ha dicho, es que nosotros... Alejandro, perdón. Nosotros hemos nacido en época de crisis. Eso me ha llamado mucho la atención, porque bueno, yo creo que eso ya es casi una garantía de futuro. O sea, si vosotros sois capaces de sobrevivir en este ambiente, con estas circunstancias, evidentemente cuando las circunstancias mejoren, sabréis hacerlo mucho mejor. Eso está claro. No estoy de acuerdo contigo en que la crisis esta sea cíclica. Efectivamente, las crisis, todas las crisis son cíclicas, pero esta además es sistémica, es decir, va un poco más allá. Hay, ¿cómo lo diría? Hay paradigmas que hay que cambiar. Hay puntos básicos que hay que darles la vuelta. Un paradigma, como todos sabemos, es una manera de ver las cosas, una manera de actuar, una manera de hacer las cosas. Los que estamos aquí que peinamos canas, recordaremos seguramente el momento de irrupción de los relojes digitales. Hasta ese momento no había, Juan Luis se ríe, hasta ese momento no había relojes digitales, había relojes de cuerda. La industria relojera suiza tenía en torno al 80% del mercado y tenían un producto fantástico, un producto puntero. Todo el mundo ha oído hablar de la precisión de los relojes suizos. Bien, en uno de esas reuniones anuales hubo dos señores que presentaron un prototipo de reloj digital. ¿Y qué pasó? Que la industria dijo que no, que eso era una tontería, que teníamos un producto perfecto, que teníamos un mercado dominado y que no había por qué cambiar nada porque la realidad la tenían perfectamente dominada. Bueno, los japoneses no pensaron eso, evidentemente. Y en 2 años, la industria relojera suiza pasó de un 80% de dominio de mercado a alcanzar a duras penas un 20%. En 2 años, un 20%. Fábricas cerradas, obreros a la calle, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la realidad es la realidad. Y otra cosa muy distinta es la forma de ver la realidad, el paradigma. Si la realidad es el territorio, el paradigma es el mapa de ese territorio. Nosotros tenemos que cambiar nuestro mapa, porque está claro que este mapa nos ha desviado del sitio, nos ha equivocado el camino. Entonces, en este sentido, la crisis tiene algunos baremos, algunos puntos en los que realmente es sistémica, también es cíclica, pero también es sistémica. Hay que ir más allá en el cambio, en la apreciación de esa realidad. Y yo creo que además